la palabra. ¿Alguna consulta al ministro sobre esta materia? ¿No? Ministro, entonces queda diputado Vidal. No sobre esta materia. Tenemos pendiente el tema de hidrógeno verde. ¿Cuándo vamos a tener esa presentación? A mí me parece que se nos van pasando las semanas. El ministro hizo una presentación en el Senado y el ministro al menos lo conversó en una ocasión conmigo de que está esta iniciativa. Me parece súper importante. Lo he planteado ya varias veces acá. Creo que es necesario que esta comisión tome conocimiento de la iniciativa. Puede ser, como lo escuché hace poco de alguien que respeto mucho, puede ser que esta sea la única y gran política industrial que este gobierno le herede al país. Me parece que es tremendamente importante poder conocer de ello, porque creo que suena bien, pero no hemos conocido los detalles acá. Mire, ¿les parece que acordemos inmediatamente dejarlo para el próximo lunes? Porque el día miércoles siempre hay riesgo que se caiga la comisión. Y de hecho ya asumimos el compromiso con la Fundación Chile Sustentable a propósito de la descarbonización, y que entiendo que la Coordinadora Eléctrica y la CNE fueron propuestos como invitados por parte del diputado Iguren, que también vamos a extender la invitación para el día miércoles. Pero dejemos desde ya establecido entonces, agendado para el día lunes 17. Entonces al ministro de Energía, si es que, ¿no es cierto?, también tiene disponibilidad en su agenda para que venga a exponer sobre... Presidenta, perdone, pero... Una que ver. ¿Perdón? ¿Se escucha lo que dije? Sí, se escuchó. Perdón. Sí, ministro, dígame. No, que lo que pasa es que yo tenía agendada esta sesión en la que estamos ahora hasta las 4:30. Genial, pues. Yo tengo la presentación de hidrógeno aquí y en una hora alcanzamos de más a repasarle y contestar algunas preguntas si es que los miembros de la comisión pueden. Si tienen otros planes, lo podemos hacer el lunes también, pero... No, yo la verdad es que no tengo ningún problema. La sesión está citada para hasta las 4:30, así que si es que no hay dificultad, démosle ahora. Saquémosle provecho entonces a la presencia del ministro en esta sesión. Ministro. Gracias, Presidenta. Yo voy a tratar de buscar la presentación, si me da un minuto, y la comparto. ¿Se alcanza a ver? Sí. Yo no sé si cuando yo proyecto este cuadro donde están ustedes, por ejemplo, ahora el secretario, ¿eso lo ven ustedes también en su pantalla o no? Sí, en la pantalla sí, pero lo que se está transmitiendo, ¿no es cierto?, vía streaming, no. Solamente la pantalla y el cuadrito suyo donde usted sale hablando, pero ninguno de nosotros. Pero nosotros en nuestra pantalla sí lo vemos y nos vemos nosotros. Okay, igual lo voy a mover a efectos de tratar de que ocupe el menor espacio posible. Bueno, primero, hidrógeno verde. En esta lámina inicial lo que nosotros hemos puesto es esa imagen que hay ahí, es una imagen del despegue de un cohete espacial, ¿ya? Y hay como dos símbolos en esa imagen. La primera es que los cohetes espaciales hasta hace poco la mayoría usaban hidrógeno como combustible. De hecho, el Apolo 11, cuando llegó a la Luna, el combustible con el que funcionaron sus motores fue el hidrógeno. Y el segundo gesto que hay en esta lámina es que, a pesar de la contingencia, de todas las dificultades que tenemos que enfrentar juntos para ayudar a las personas a salir del momento difícil en el que estamos, por la pandemia, la crisis social, la crisis económica, igual creemos que es importante como ministerio darnos el tiempo de pensar más en el largo plazo, de mirar, de apuntar alto y de tratar de dibujar juntos, más allá de los sectores políticos, del mundo privado y el mundo público, dibujar una visión de futuro común y ver si podemos ir empujándola para que genere los beneficios que nosotros vemos que tiene para el país. Esos son un poco como el espíritu de esta iniciativa que estamos impulsando. La agenda de esta presentación es primero contarles sobre el hidrógeno, de qué se trata, cuál es el potencial que tiene el desarrollo del hidrógeno verde en el mundo, cuál es el potencial que tiene Chile en esta área y qué estamos haciendo para poder aprovecharlo. Lo primero que es el hidrógeno. El hidrógeno verde es un combustible
que se puede producir a partir de agua y energía renovable. Y puede reemplazar a los combustibles fósiles en transporte, la industria, edificación y otras áreas. En simple, para producirlo, lo primero quizás que hay que entender es que el hidrógeno, per se, el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza, el más abundante del universo, me decía alguien, una física hace poco. El problema es que el hidrógeno en general no está en la naturaleza, o sea, está en la tierra, es muy abundante, pero en el agua, ¿no es cierto? Aquí yo entiendo que el diputado Vidal es químico, así que me da un poco de susto ponerme a hablar de química aquí con el presente, pero usted me corrige, diputado, pero... Soy geógrafo, ministro, no se preocupe. Ah, geógrafo, ya, está bien. Entonces, así que puede chamullar nomás con la química. No, si lo que digo lo he estudiado, pero no soy experto. Yo soy bióloga marina, así sé química. Ya, ok, entonces me voy a ir despacio. Mire, pero yo sí me acuerdo del colegio de la fórmula del agua, ¿no? H2O, ¿bien? Entonces, el hidrógeno verde se produce cuando uno usa electricidad para tomar una molécula de agua y pasarla por una corriente eléctrica que separa la molécula y deja a un lado, digamos, el hidrógeno y a otro lado el oxígeno. Cuando se hace de esa manera y la electricidad que se usó para la electrólisis, que es ese proceso de separación, cuando esa electricidad se produjo de energías renovables que no contaminan, eso se llama hidrógeno verde. El hidrógeno también se puede obtener a partir del gas natural, por ejemplo. Separando la molécula de gas natural se obtiene hidrógeno, pero también se obtiene o se genera CO2, por lo tanto no es verde. Eso es lo que se llama hidrógeno gris, ¿no? La gracia que tiene el hidrógeno es que una molécula de hidrógeno tiene una densidad energética muy alta. Eso significa que tiene mucha energía por unidad de masa. De hecho, 3 veces más que la gasolina y 120 veces más que las baterías de litio. ¿De acuerdo? Algunas cosas claves del hidrógeno verde, ¿ya? Lo primero, se requiere relativamente poca agua para producir hidrógeno verde. De hecho, las estimaciones que nosotros tenemos en el Ministerio es que menos del 1% del agua que hoy día ya usa la minería chilena podría usarse para producir todo el hidrógeno que se necesita para reemplazar el diésel que usan todos los camiones mineros que hay en Chile. ¿Ya? La minería, como ustedes saben, porque este es uno de los temas de esta comisión, ha hecho un muy buen trabajo en limpiar su huella de carbono en lo que concierne a los suministros eléctricos. Han avanzado mucho en eso, pero hay un área importante en la que tienen que avanzar, que es reducir el consumo de diésel, sobre todo de sus camiones. Un camión minero puede quemar en un día más de 2.000 litros de diésel, ¿no? Con todos los efectos que eso genera en gases de efecto invernadero, y con menos del 1% del agua. La minería, que además está ubicada en general en lugares donde hay muy buena radiación solar para producir electricidad, podría reemplazar todo el diésel de su proceso. Lo segundo, cuando se ocupa el hidrógeno, solamente emite vapor de agua. Por lo tanto, si al producirse se usaron energías renovables, y por lo tanto se llama hidrógeno verde, en ese caso es un combustible cero emisiones. Lo otro es que el costo de producir el hidrógeno verde depende principalmente de la energía renovable, del cual es el costo de generación de esa electricidad. Entre un 50 y el 80% depende del costo del suministro eléctrico. Y vamos a ver que como Chile tiene muchas ventajas en producción de energía renovable, tiene grandes ventajas en producción de hidrógeno. Lo otro es que tiene, como decía al principio, mayor densidad energética que las baterías de litio, ¿ya? Pero eso no significa que el hidrógeno sea dominante respecto de las baterías de litio, sino que son más bien complementarios, ¿ya? Aquí, esta es una lámina que yo tomé prestada con su autorización del presidente de H2, que es un gremio del hidrógeno chileno, que hacía este símil que me parece que es muy gráfico. Cuando uno compara las baterías con el hidrógeno, las baterías son una aplicación de potencia, en términos de atletismo, son como Usain Bolt, porque son más pesadas, entregan mucha potencia y pueden generar velocidades muy rápidas, pero en general funcionan bien para distancias más cortas. El hidrógeno verde, en cambio, es más bien una aplicación de energía, es más liviano
y permite entregar energía para distancias más largas. Entonces, como Kipchoge, ¿no? Que es un maratonista, ¿sí? Entonces son complementarias. De hecho, por ejemplo, en los autos pequeños, los autos privados, los autos particulares, incluso los taxis, las baterías son una buena solución porque recorren distancias cortas. Pero las distancias más largas o aplicaciones de transporte, por ejemplo, que requieren movilizar mucho peso, las baterías no funcionan bien. En la minería, sin ir más lejos, las baterías en general no funcionan muy bien porque el peso de los camiones mineros es muy grande, el camión per se, encima el mineral, muy pesado también, el motor que necesitan para mover ese peso es de mucha potencia y las baterías que se necesitarían para ese motor son tan grandes y tan pesadas que esa dinámica entra en un loop, digamos, negativo que no funciona. Entonces, lo mismo pasa en los barcos, lo mismo pasa en los aviones y con la carga de larga distancia. Todos los estudios que nosotros hemos visto muestran que en esas aplicaciones funciona mejor el hidrógeno que las baterías. Lo otro es que hay gente que cree que el hidrógeno es muy peligroso. La información que hay hoy día con los avances tecnológicos es que el hidrógeno es tanto o más seguro que otros combustibles que se usan actualmente. Y las estimaciones que hay de distintos actores internacionales dicen que en los próximos 10 años se debieran invertir en el mundo más de 500.000 millones de dólares en hidrógeno verde, entre plantas de producción, vehículos, estaciones de carga, infraestructura, etc. O sea, son cifras gigantescas, la oportunidad es muy, muy grande. El hidrógeno además se usa como insumo para producir otras cosas, por ejemplo, fertilizantes, por ejemplo, explosivos. De hecho, a principios del siglo XX, hace 100 años, esta es una foto de Humberstone, cuando Chile perdió el sitial que tenía en el mercado internacional como exportador de salitre, fue en buena medida porque Alemania, a los que los ingleses les cortaron las rutas marítimas para acceder al salitre chileno, desarrolló y masificó la producción de amoníaco sintético, tomando el nitrógeno que está en el aire es, aquí usted me corrige, Presidenta, pero el aire es como un 78% nitrógeno y un 20% restante y un poco más oxígeno. Entonces, tomando el nitrógeno del aire, combinándolo con hidrógeno, produjeron amoníaco sintético, desplazando el salitre chileno y produciendo el problema que todos conocemos. El problema que tiene hoy día el amoníaco sintético es que el hidrógeno que se usa para producirlo es hidrógeno gris, que genera CO2 y por lo tanto es contaminante. Chile aquí se le abre una oportunidad de volver a tener un lugar importante en la producción de fertilizantes por la vía de producir amoníaco, pero verde, a partir de hidrógeno verde, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál es el potencial de desarrollo del hidrógeno verde en el mundo? Hay 3 grandes tendencias que hacen que estemos en un momento global de verdad sin precedentes para el hidrógeno verde. A mí me toca con cierta frecuencia participar en conversaciones con actores internacionales, la Agencia Internacional de Energía, el World Energy Council, el Foro Económico Mundial, y el hidrógeno yo diría que es el tema del sector energía que ha tenido más tracción y ha tomado más fuerza en los últimos meses. ¿Cuáles son esas tres tendencias? La primera, cambio climático. Nosotros como país nos hemos propuesto ser carbono neutrales a 2050, que es lo que dice el Acuerdo de París que tenemos que hacer para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Eso también lo han hecho 185 otros países del mundo que han ratificado el Acuerdo de París. Tenemos que limitar las emisiones a nivel global. Cuando uno mira Chile, del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son CO2, pero otros gases que están resumidos ahí abajo a la derecha, pero que se miden en unidades equivalentes de CO2, ¿no? Por eso hablamos de CO2, pero cuando mira las emisiones de CO2 de Chile, un 78% la genera el sector energía, el sector eléctrico, el transporte, la industria, edificación. Y el otro 22% viene básicamente de los rellenos sanitarios, porque la materia orgánica se descompone en los rellenos sanitarios, los residuos, y generan gas metano, algunos procesos industriales que generan emisiones directas, y la agricultura. Entonces, el 80%, para hacerlo fácil, de las emisiones, del problema de las emisiones globales, vienen del sector energía. Esto es cierto en Chile y los números cambian de país a país, pero la conclusión no cambia.
el sector energía es el corazón del problema de emisiones globales y por lo tanto el principal causante del calentamiento global, y en general en todos los países son los mismos sectores, son sector eléctrico, transporte, industria y edificación. Ahora, cuando uno mira las proyecciones que hizo McKinsey del consumo de hidrógeno en el futuro al 2050, se va a multiplicar por 11 veces respecto a donde estaba el 2015, y si ustedes se fijan, los sectores donde se va a ocupar hidrógeno en el futuro, en 2050, son precisamente los sectores donde se están produciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que son generación eléctrica, transporte, industria, calefacción residencial. Entonces, en simple, el hidrógeno verde puede ser una solución cero emisiones, precisamente en los sectores donde se están produciendo las emisiones que generan el calentamiento global, ¿no? Cuando uno mira el plan de carbono neutralidad de Chile, volviendo a Chile, este gráfico yo creo que lo hemos visto otras veces, pero el gráfico muestra en el eje vertical las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país en el tiempo, que están en el eje horizontal. Y si ustedes se fijan, nuestro plan de carbono neutralidad tomó un escenario de referencia, que es cuáles son las emisiones que hubiéramos hecho en el futuro si no hacíamos nada, ningún cambio, y después vimos cómo podíamos ir aplicando medidas para reducir esas emisiones, llevándolas a 65 millones de toneladas anuales, y esas 65 millones de toneladas, estoy mirando al lado derecho del gráfico, la idea es que se capturen por la vía de los bosques, que capturan CO2, ¿no? Pero si ustedes miran la mitad de arriba del gráfico, el 21% de la reducción de emisiones brutas de nuestro país, nosotros esperamos que vengan del hidrógeno verde. Y ese número, de nuevo, cambia de país a país, pero en la mayoría de las estrategias de carbono neutralidad del mundo, el hidrógeno juega una parte o juega un rol muy, muy importante, ¿no? Entonces, primera gran tendencia, cambio climático, el hidrógeno puede ser una de las palancas esenciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. Segunda tendencia, el costo de producir hidrógeno verde se espera que caiga de manera muy acelerada en los próximos años. Hoy día, como muestra este gráfico, el costo de producir hidrógeno verde está, dependiendo de cuál es la energía renovable que se ocupe para producir la electricidad necesaria, va entre 5,5 y 8 dólares el kilo, ¿ya? El hidrógeno gris, como muestra el gráfico, hay una banda gris, ¿no es cierto?, muestra que está alrededor de 2 dólares. La estimación es que en los próximos años pase con el hidrógeno verde un poco lo que pasó en el pasado con el costo de producción de electricidad, por ejemplo, con energía solar, que ha caído 80% en los últimos 10 años. Si ustedes se fijan, si nosotros somos capaces de combinar, estoy mirando la parte baja de la banda de color celeste o verde que hay ahí, si somos capaces de combinar de buena manera energía solar con energía eólica, nosotros debiéramos ser capaces de producir hidrógeno verde a un costo competitivo con el gas natural, que es más o menos el costo al que podemos reemplazar el diésel, además, antes de que termine esta década. O sea, entre el 25 y el 2030 debiéramos ser capaces de producir hidrógeno verde de manera competitiva con sus sustitutos. Y depende, se puede ir más rápido o más lento dependiendo de qué incentivos adicionales se le da como impuesto al CO2, por ejemplo. ¿Bien? Pero antes que termine esta década debiéramos ser capaces de producir hidrógeno verde a un costo competitivo con la alternativa. Para que eso pase, tenemos que seguir bajando los costos de producción de energía. Ya ha bajado mucho, pero puede seguir bajando otro poco. Pero sobre todo tenemos que bajar el costo de la electrólisis, que es la inversión en las plantas donde se va a producir el hidrógeno verde. Y eso se va a conseguir en la medida que se hagan más inversiones y que esas inversiones sean de escala más alta. Ya hay anunciada una enorme cantidad de gigawatts de electrólisis para los próximos años. Ahí están los números de Europa, pero la tendencia mundial es que vamos a producir cada día más capacidad de producción de hidrógeno verde, lo que va a empujar los costos a la baja, y Chile lo que tiene que hacer es ser capaz de liderar o de ir adelante en esa carrera. Entonces, lo primero, cambio climático; lo segundo, van a bajar los costos; y lo tercero, y en parte como consecuencia de los dos anteriores, es que países equivalentes a más del 70% del Producto Interno Bruto del mundo ya tienen estrategias para impulsar el hidrógeno verde, entre ellos Estados Unidos y Canadá, la mayor parte de los países de Europa Occidental, los países nórdicos,
Arabia Saudita, China, Corea del Sur, Japón, Australia, ¿no? Algunos de estos países ven que su potencial en el futuro va a ser de exportadores, algunos otros ven que van a ser más bien importadores, ¿no? Pero más del 70% del PIB global ya tiene estrategias concretas para avanzar en el hidrógeno verde. Esas estrategias además son muy concretas, con metas específicas de cuántos autos tener, cuántas estaciones de carga instalar en momentos muy precisos del tiempo. Un ejemplo que no está en la presentación, pero Alemania lanzó hace poco su paquete de recuperación económica por el COVID-19 y de los 55.000 millones de euros que anunciaron en recuperación verde, 9.000 de 55.000 son dedicados exclusivamente al desarrollo de hidrógeno verde. Y de esos 2.000 millones de dólares están pensados para fomentar proyectos de hidrógeno verde en otros países que puedan ser exportadores de hidrógeno verde a Alemania, que va a consumir en el futuro más hidrógeno verde del que puede producir. Entonces necesitan tener alianzas de exportación y estamos trabajando en eso. Voy a volver a eso en un momento. La estimación que hizo McKinsey para el Hydrogen Council Internacional es que al 2050, ojo con este número, al 2050 se estima que el mercado global de hidrógeno verde va a ser 2,5 trillones de dólares. Eso, para tener una referencia, es equivalente al 50%, a la mitad del tamaño actual del mercado del petróleo. Eso, en una frase, es gigantesco. La estimación es que en 2050 un 18%, o sea, casi un quinto de la demanda final de energía del mundo va a venir del hidrógeno verde, va a lograr abatir más de 6 gigatoneladas de CO2 y va a producir más de 30 millones de empleos en el mundo. Ahora, ¿por qué Chile está en una posición inmejorable para aprovechar esta oportunidad? Primero, Chile tiene un potencial de energía renovable único en el mundo, que nos permitiría ser líderes en producción de hidrógeno verde. Este mapa que hay ahí es un mapa que hizo la Agencia Internacional de Energía, que es como el brazo de energía de la OCDE, ¿no? Un think tank internacional, el más reputado en materias de energía. Y lo que muestra este gráfico, que es del año 2019, entre más oscuro el color del área, más barato el costo estimado de producción de hidrógeno verde. Si ustedes se fijan, Chile tiene de los colores más oscuros del mundo, tanto en el norte, por la enorme radiación solar que tenemos, la mejor radiación solar del mundo en el norte, como en la Patagonia, en el sur, porque tenemos muy buen viento para producir electricidad eólica, ¿no? Entonces Chile, en muchos de los rankings internacionales, aparece como los países mejor posicionados para ser líderes en la producción de hidrógeno verde a bajo costo en el futuro. Ustedes esto lo saben bien, nosotros el año pasado un 44% de nuestra matriz de generación de energía vino de fuentes renovables, esperamos llegar al 70% renovable en 2030. Acuérdense que en 2015, cuando se hizo la planificación energética nacional, esperábamos llegar al 70% renovable en 2050. Hoy, 5 años después, esa meta la vamos a cumplir, esperamos 20 años antes. O sea, estamos avanzando a pasos muy, muy acelerados. Y nosotros tenemos un potencial de producción de energía renovable que puede ser 70 veces la capacidad que tenemos instalada hoy día en Chile. Y tenemos que encontrar maneras de aprovechar ese potencial, desarrollarlo, generar empleo, inversión, pero además ser capaces de exportarlo al mundo, porque no vamos a ser capaces de consumirlo localmente, y el hidrógeno aparece como la mejor oportunidad de hacer eso. De hecho, nosotros tenemos hoy día en el país más de 22.600 millones de dólares en proyectos renovables en desarrollo. Ahí está la apertura, solar, eólico, algo hidroeléctrico. La mitad casi está en construcción, casi la otra mitad está ya aprobados ambientalmente. Entonces esto está ocurriendo con mucha fuerza. Esto lo voy a pasar más rápido, Presidenta, porque usted y los miembros de la Comisión lo conocen, pero nosotros históricamente teníamos una matriz muy hidroeléctrica, empezamos a usar cada día más gas natural en los 2000, nos cortaron el suministro de gas a fines de los 2000, tuvimos que reemplazarlo al principio con petróleo, que es el color gris que hay ahí, pero el carbón fue la fuente principal, el azul oscuro, lo que nos permitió ir siguiendo el paso del crecimiento de la demanda, que es el área total del gráfico, ¿no? Y en los últimos años han entrado con mucha fuerza las renovables, que están abajo en los colores verdes y amarillo, y cuando uno mira al futuro, el carbón, que es el color azul oscuro, desaparece completamente el año 2040 y ya tiene un rol muy menor a partir de fines de esta década, y entran con mucha fuerza
la energía eólica, solar, la hidroeléctrica sigue teniendo un rol importante y a partir del 2040 probablemente la energía solar con concentración solar de potencia va a tener un rol muy, muy importante. Pero vamos a ser 95% renovables probablemente el 2050. Y si yo tuviera que apostar, diría que todos estos plazos van a ir, si mantenemos un marco regulatorio razonable, estable, dado el potencial que tenemos, esto debiera ir incluso más rápido que esto. Entonces, nosotros tenemos un enorme potencial de producir electricidad barata para producir hidrógeno verde. Ahora, algunos dicen, está bien, pero estamos muy lejos de los centros de consumo, que probablemente sean Europa, Asia, ¿no? Y probablemente Estados Unidos. Y los números que hizo McKinsey es que, y estoy mirando la parte abajo del gráfico, ¿no? Esas barras que aparecen de color rojo. Si nosotros comparamos Chile con Australia, por ejemplo, y ver cuál es más competitivo para exportar a Corea, por ejemplo, y Japón, si ustedes se fijan abajo a la izquierda en las barras rojas, Australia para exportarle a Corea y Japón tendría un costo de $3,5 el kilo. El costo de distribución es más bajo, son 30 centavos más barato que Chile. Ellos les costaría $1,2 exportar y a nosotros 1,5. Ahí vamos 30 centavos de dólar abajo. Pero el costo de producción del hidrógeno en Chile es 80 centavos de dólar más barato, sobre todo por la capacidad de producción de electricidad renovable barata que tenemos. Entonces, para decirlo en simple, es tanto el potencial de producción de energía renovable barata que tenemos en Chile, que eso más que compensa la desventaja relativa que tenemos por ubicación, por estar más lejos de los centros de consumo. Y eso que es cierto para Asia, también es cierto para exportar desde la Patagonia a Europa por el Océano Atlántico, ¿no? Entonces Chile tiene una posición muy expectante para exportar a los mercados donde va a estar la demanda en el futuro. Nosotros le pedimos a McKinsey que a partir de los números que había hecho para el mercado internacional hiciera una bajada al mercado chileno específico o al potencial para Chile. Y con ciertos supuestos de participación de mercado, de los mercados de consumo futuro, sobre todo en Japón, Corea del Sur y China, Chile podría estar en 2050 produciendo 25 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, y eso significaría más de 30.000 millones de dólares de exportaciones. Eso es lo que exporta hoy la minería del cobre, que es como un 10% del producto, más del 50% de nuestras exportaciones. Y podríamos estar produciendo un 5% de la demanda global de hidrógeno y aportando un 1% de la demanda de energía global. 1% suena muy poco, pero acuérdense que hoy día Chile importa prácticamente toda la energía que consume. Si nosotros somos capaces de aprovechar esa oportunidad y posicionarnos como un exportador de hidrógeno, nosotros vamos a lograr, primero, desarrollo descentralizado. Los recursos renovables de nuestro país están en distintas zonas geográficas. Esto nos debiera permitir llevar inversión al desierto en el norte, a la Patagonia en el sur y a las distintas zonas del país donde hay energía renovable, generar la infraestructura portuaria, de caminos que permitan la exportación del hidrógeno verde. O sea, puede tener un potencial de desarrollo económico descentralizado enorme para un país que es muy geográficamente todavía muy concentrado. Segundo, debiera permitirnos diversificar nuestra economía. Nuestra economía todavía depende mucho de algunas, se ha ido diversificando en el tiempo, pero el cobre, o sea, la minería, la industria forestal, la agroindustria, digamos, todavía concentran una porción muy importante de la actividad económica, y esto permitiría crear otra industria para ir diversificando nuestra economía. Sería una fuente importante de creación de empleo. Estamos, de hecho, contratando estudios que nos permitan estimar cuál podría ser el impacto del empleo de esta industria y ver cómo podemos maximizar ese impacto. Y lo otro que nos debiera permitir el desarrollo del hidrógeno verde es diferenciar la minería. Y en estricto rigor, más que la minería. Como les decía yo antes, la minería chilena cada día más, sus clientes, sus inversionistas, los que compran acciones, los que compran bonos, están empezando a preguntarle con más fuerza a las compañías mineras no solamente cuál es el precio del cobre que venden, digamos, sino que cuál es la huella de carbono de esos minerales. Y por la vía de reemplazar el diésel, como hablábamos antes, la minería chilena puede diferenciarse de mejor manera en los mercados internacionales si aprovecha la oportunidad
del hidrógeno. Y eso también es cierto en otras industrias, la agroindustria, por ejemplo, en la medida que use fertilizantes producidos con hidrógeno verde, que es cero contaminante, también podría diferenciarse. Lo mismo pasa en la industria forestal, que es muy intensiva en energía. Y otra cosa en la que estamos trabajando con mucha fuerza y con otros gobiernos del mundo es el tema del transporte marítimo. En la medida que la huella de carbono se hace más importante en los mercados internacionales, Chile tiene que hacer un esfuerzo, primero, de reducir la huella de carbono de su producción de distintos productos a nivel local, pero también tiene que preocuparse de la huella de carbono del transporte marítimo, porque si nosotros producimos, por ejemplo, cobre con una muy baja huella de carbono en Chile, pero después el buque que lo lleva a China genera una enorme huella de carbono, todo el esfuerzo que hicimos a nivel local en producción lo perdemos en el transporte. Entonces, también estamos abriendo conversaciones para ver cómo podemos acelerar la adopción del hidrógeno verde en el transporte marítimo, porque eso puede ser estratégico para que Chile no tenga una desventaja por su ubicación geográfica cuando la huella de carbono del transporte se haga más sensible, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos que esto ocurra? Nosotros necesitamos, para fomentar el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, varios componentes. Aquí hay una síntesis que hemos ido desarrollando y que McKinsey también nos ayudó a sintetizar. Primero necesitamos off-takers, como se dice, ¿no? Que son los actores que crean y lideran la asociación para garantizar un volumen de demanda. El primer off-taker o comprador natural en Chile son las empresas mineras, ¿no? que podrían consumir el hidrógeno en el transporte, en sus camiones, pero también podrían ser la industria, por ejemplo, de los explosivos. Nosotros tenemos ENAEX, por ejemplo, un productor de explosivos que está desarrollando un proyecto piloto con Engie, por ejemplo, para producir hidrógeno. Y también estamos viendo compradores internacionales. Hay un proyecto muy interesante en la Patagonia, donde está Siemens, la compañía alemana, Enel, que sería el que produciría la electricidad, y una compañía fabricante de autos alemana que compraría un combustible sintético fabricado en la Patagonia de Chile a partir de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, lo primero es compañías que se comprometan a comprar ese hidrógeno en el largo plazo. Segundo, inversionistas financieros. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por ir educando a los actores del mercado financiero sobre el hidrógeno verde. Tenemos agendadas reuniones, de hecho, con bancos y distintos actores para que conozcan el potencial de Chile. Hemos tenido reuniones la última semana con inversionistas financieros internacionales. Tercero, necesitamos compañías que traigan la ingeniería y la tecnología para el diseño, la construcción y la operación de las plantas. Necesitamos proveedores de electricidad o desarrolladores. Ahí nosotros tenemos una ventaja porque el desarrollo de nuestro sector eléctrico ha hecho que lleguen a Chile muchos actores internacionales que pueden cumplir ese rol. Necesitamos además compañías que vengan y se instalen a producir el hidrógeno, y además necesitamos desde luego condiciones regulatorias positivas y estables para atraer toda esta inversión que desarrolle esta industria. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Muy brevemente, para no alargarme más. Estamos fomentando todo lo que podemos el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Lo primero, estamos desarrollando la regulación. Encargamos hace algunos meses, ya están listos los estudios que identificaron las brechas regulatorias. Entonces vimos cuál es la regulación que tenemos para este tema en Chile. Nosotros en síntesis tenemos regulación para el uso de hidrógeno en algunas aplicaciones industriales muy específicas. Comparamos la regulación local con las mejores regulaciones internacionales, identificamos esa brecha y estamos empezando en este segundo semestre a desarrollar toda la regulación para acercarnos a los mejores estándares internacionales, de forma tal de que las compañías que quieran desarrollar proyectos de hidrógeno sepan cuáles son las reglas del juego con las que tienen que jugar. Lo segundo, estamos fomentando proyectos pilotos. Hay más de 20 compañías en Chile que están desarrollando proyectos pilotos de hidrógeno verde. Estamos ayudándoles con fondos de prefactibilidad con organismos internacionales. Estamos viendo cómo usamos recursos que tiene la Corfo, que están precisamente parte de ellos destinados a fomentar el desarrollo de la energía solar, que podría ser proveedora de electricidad para el hidrógeno. Estamos estableciendo una red de alianzas internacionales con distintos gobiernos: Alemania, Japón, Australia, Singapur, el Reino Unido. Hablamos con el ministro de Energía del Reino Unido y entre muchos otros países para efectos de poder acelerar el desarrollo de estos proyectos. Déjenme darle otro ejemplo, aparte del de ENAEX y el que lo mencionaba en el sur. Walmart está desarrollando, esto ya lo tienen en algunas de sus bodegas en Estados Unidos, en los centros de distribución,
usan grúas dentro de los centros de distribución que funcionan con hidrógeno porque no contaminan dentro de los galpones donde están sus trabajadores, y además si lo hacen con paneles solares en el techo, en las bodegas, puede ser muy eficiente, además de no producir emisiones. Y así, tenemos más de 20 proyectos en desarrollo que estamos ayudando a las compañías a sacar adelante. Además, estamos desarrollando una estrategia nacional para hidrógeno verde, poniendo la mirada en 2050, pero con metas muy específicas al 2025. Nosotros no queremos que este sea un proyecto de este ministerio ni de este gobierno, queremos que sea un proyecto país. Por eso convocamos a un comité asesor donde está el presidente Lagos. El presidente Lagos, el año pasado, él me llamó a mí personalmente antes de la COP en Madrid porque le interesaba el tema del hidrógeno. Estuvo con nosotros en Madrid en un panel en el que hablamos de hidrógeno verde. Estaba él, estaba el ministro de Energía de Australia, algunos actores privados y yo estuvimos conversando de hidrógeno verde. Convocamos a Janet von Wolfersdorf, Vivian Blanló, Klaus Schmidt-Hebel, Marcelo Mena, exministro de la presidenta Bachelet, Gonzalo Muñoz, que es el champion de la COP. Y estamos desarrollando una estrategia en la que, además de ese comité, hemos desarrollado mesas técnicas. Más de 65 compañías de distintos sectores han participado, académicos, expertos de distintos sectores. Tenemos varias instancias de participación ciudadana a lo largo del proceso para que ojalá este sea un proyecto país de largo plazo, y que podamos generar las condiciones para que cuando nosotros no estemos aquí, los esfuerzos que nosotros iniciamos ojalá se sostengan en el tiempo y tengan continuidad, que es lo que necesitamos para cumplir esas metas. Esa estrategia tiene varios componentes. Voy a ir rápido en honor al tiempo, pero transferencia de conocimiento e innovación, fomento a la producción, uso y exportación de hidrógeno verde, regulación y normativa y desarrollo social y territorial. Creemos que eso es muy importante, involucrar a las comunidades locales y a las distintas zonas del territorio. Eso es, Presidenta. No sé si me alargué más de la cuenta, pero creemos que esta es una oportunidad gigantesca. Pone en valor los recursos naturales que tiene nuestro país, y yo estoy convencido que si hacemos las cosas bien, trabajamos en conjunto, ponemos la mirada en el largo plazo, generamos consensos amplios, esto puede ser una oportunidad de desarrollo y de progreso enorme para el país. Gracias. Gracias, ministro. Muy buena la presentación, de verdad que es súper interesante esta materia, y la verdad es que también nos hace hacer una reflexión profunda de cuál es la industria que queremos también para nuestro país en los próximos 20, 50 años. El hidrógeno verde es una opción súper innovadora que yo creo que efectivamente puede generar una industria química que genere, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde para poder eventualmente tener la venta de este combustible, pero también entiendo que la producción es alta, es costosa, pero si es que nosotros tenemos hoy día grandes opciones como son las energías renovables no convencionales, eso nos podría dar un impulso para poder bajar esos costos, ¿no es cierto?, y cumplir un rol importante como país. Y ahí, claro, vamos a caer en la lógica de la exportación, lo mismo que está pasando hoy día con el cobre. ¿Cómo podemos nosotros también promover, también incentivar el consumo de este combustible, adicionándole también nuevas tecnologías y la innovación a nuestro país para que primero comencemos en casa y también obviamente nos proyectemos con aras, ¿no es cierto?, de tener obviamente una industria importante para el mundo? Pero ¿cómo empezamos como país? Sí, gracias, presidente. Una gran pregunta. Nosotros vemos que la minería local probablemente sea el comprador natural primero, de escala más grande, ¿no? Y que nos podría ayudar a fomentar el desarrollo de esta industria. En la medida que los costos vayan bajando, el hidrógeno podría en Chile empezar a desplazar, por ejemplo, o combinarse con gas natural. El hidrógeno, como es un gas, se puede transportar usando la misma infraestructura que hoy día se ocupa para transportar el gas natural. Entonces, las redes, por ejemplo, que distribuyen gas natural para calefacción domiciliaria o para uso domiciliario, más allá de calefacción, se pueden usar también para distribuir hidrógeno verde. El hidrógeno verde puede tener una participación importante también en el transporte.
Toyota, por ejemplo, y otros fabricantes, Hyundai, ya tienen autos que funcionan con hidrógeno. De hecho, un Toyota eléctrico versus un Toyota con hidrógeno, los Toyotas con hidrógeno, y uso Toyota por dar un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas marcas, son tan eficientes ya como los vehículos eléctricos, ¿no? Entonces nosotros podríamos, en la medida que somos capaces de bajar el costo, ir aprovechando el hidrógeno en distintos sectores de nuestro país, como transporte, industria. Bueno, el sector eléctrico también puede jugar un rol importante porque es una manera de almacenar energía eléctrica. Uno usa la energía eléctrica para producir ese hidrógeno, después lo puede usar. Entonces, tiene un potencial enorme para uso en nuestro país también. Lo que pasa es que el potencial que tenemos es tan grande que el foco en la exportación también es importante porque nos puede permitir lograr la escala que es necesaria para ir reduciendo los costos, que es lo que necesitamos. Ofrezco la palabra, me había solicitado la diputada Hernando. Y luego el diputado Juan Santana. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al ministro. Yo quisiera manifestar mi preocupación, independientemente de que este es un tema bien apasionante. Tengo una gran frustración con estos temas. El año 2007, siendo yo intendenta de la segunda región, aprobamos como gobierno regional el dedicar alrededor de 4.000 millones de pesos de la época a una investigación de la Universidad Católica del Norte a propósito de hidrógeno verde. Y a pesar de que eran platas regionales, nunca conseguimos que la DIPRES firmara el decreto para que eso se pudiera gastar en la región. Eso se junta con una historia larga de nuestro país de no inversión en investigación y desarrollo durante muchísimos años y gobiernos. Y para mí eso va con un modelo. Puse mucha atención y el ministro es súper claro cuando dice estamos queriendo traer las inversiones de compañías privadas, habla de Engie, habla de algunas empresas que fabrican cosas, pero ninguna que deje o que fomente el desarrollo de una industria y de la tecnología en Chile. Y esa es mi tremenda preocupación, porque todo esto que es súper novedoso y súper fantástico, sigue en el mismo modelo de siempre. Claro, como el hidrógeno está ahí, está el desierto aquí, está el sol acá, vamos y lo sacamos. Pero, ¿qué queda de la capacidad instalada en el país? Y eso me gustaría que el ministro se refiriera. ¿Cómo esto se compatibiliza con un aumento de la inversión en investigación y desarrollo? Gracias, diputado Hernando. Comparto plenamente también su análisis. Tiene la palabra el diputado Juan Santana y luego el diputado Vidal. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al resto de los colegas y por supuesto que al ministro Joe. Yo lo primero que quiero es valorar la presentación, la que ojalá pueda estar a disposición de todos nosotros. Yo creo que una presentación bien robusta, con harto antecedente y con datos que además yo creo que todos de una u otra manera valoramos. Yo creo que este tipo de noticias en general al país son buenas noticias para el país, ¿no? El que se esté pensando en una forma distinta en primer lugar, en una actividad productiva distinta, pero además en una forma también de hacer más sustentabilidad en nuestro país. Mi preocupación apunta más bien en la misma dirección de lo que ya se ha dicho, desde el punto de vista de cuál es el modelo o cuál es la estrategia que el país va a tener detrás de esta oportunidad, ¿no? Fíjense lo que pasa con la generación de energía, ministro, que un poco en la misma línea de lo que señalaba Marcela. En la segunda región, y me imagino que pasa lo mismo que pasa en la región de Atacama,
nos vanagloriamos desde hace muchos años de contar con tremendos proyectos energéticos en nuestras comunas, en nuestros territorios. El 2016 Chile realizó, entiendo yo, la primera exportación de energía, que fue en ese entonces a Argentina, por el sector norte de nuestro país, a propósito de este boom que se generó en nuestro país a propósito de la generación de energía limpia. En el caso de Atacama, energías solares, energías eólicas, pero lamentablemente uno lo que desconoce a cabalidad es cuál es la estrategia que hay detrás, porque pareciera ser que en esto se entregan paños y paños de terreno de nuestras regiones para la realización de proyectos energéticos, pero resulta que este ánimo que se había manifestado hasta hace algún tiempo en la ley de equidad tarifaria, que hubiese una cierta compensación con los territorios en donde estos proyectos finalmente funcionan, parecía ser que eso uno no lo percibe. Uno observa que por mucho que se desarrollen proyectos energéticos en nuestras comunas, en nuestras distintas provincias, en el caso de la región de Atacama, no hay una compensación justa por parte del Estado respecto a la realización o el desarrollo de un proyecto. Entonces, ahí lo que se cuestiona, en la línea de lo que señalaban las colegas, es cuál es la estrategia que hay detrás, cuál es finalmente el rol que el gobierno, que el Estado cumple en esto, cuál es la política de promoción, digamos, de un escenario distinto como el que usted ha descrito en su presentación. ¿Cuál es finalmente la perspectiva que el Estado chileno tiene respecto a esto? ¿Va a haber alguna institución, alguna empresa del Estado, por ejemplo, a cargo de esto? En Chile yo entiendo que existe la ENAP. Yo no sé si el petróleo hoy día es el recurso masivo o con el que contamos a mayor escala en nuestro país, y resulta que no hay una empresa o no hay un organismo que se haga cargo, por ejemplo, de la política o de las políticas que deben existir, digo, en torno a la generación de energía limpia. Entonces, la estrategia, ministro, yo diría que eso uno echa de menos de repente en este tipo de presentaciones, que insisto, uno valora, porque son finalmente buenas noticias para el país, yo creo que son temas de mediano y largo plazo, pero uno extraña que exista acá una mirada desde el Estado respecto a cómo se van a abordar desafíos de la magnitud de los cuales usted ha descrito recién en esta presentación. Gracias, diputado Santana. Y por último, la palabra al diputado Vidal y luego ministro ahí para que se refiera a todas las preguntas, porque ya estamos como en la hora. Gracias, presidenta. Yo agradezco mucho las tres intervenciones anteriores, la suya, la diputada Hernández, la del diputado Santana, porque van en la misma línea de lo que al menos a mí me fue surgiendo como preocupación a medida que vi la presentación. Lo primero que quiero rescatar, lo bueno, lo valoro mucho. Creo que hay una visión compleja, completa y de largo plazo respecto a un tema que de verdad creo puede ser la única política industrial que este gobierno le pueda heredar al país para enfrentar desafíos de gigantesca magnitud en el mediano y largo plazo. Pero esperé quizás ilusamente hasta el final que apareciera ese rol del Estado, ese rol de lo público en la presentación, y que tibiamente aparece mencionado al final respecto de lo que están haciendo con Corfo, pero para poder entregarle de nuevo recursos a privados. Cuando el ministro mencionó en varias ocasiones respecto de quiénes podían estar a la avanzada de esto, mencionó empresas internacionales o empresas que están instaladas en Chile, pero nunca apareció la empresa nacional del hidrógeno. Y ministro, de verdad que los presidentes, los gobiernos que han logrado trascender en el tiempo, dejándole a Chile un legado que le ha permitido incluso financiar políticas públicas en nuestro país durante décadas, han sido los que se han atrevido a decir: aquí el Estado va a jugar un rol protagonista, un rol protagónico para poder garantizar el buen desarrollo de la tecnología. Y acá quiero además despejar fantasmas. Esto no se trata de la no participación de privados. Esto se trata de que la participación de los privados esté debajo de un paraguas donde el rol protagónico sea el del Estado, pero, por ejemplo, como decía la diputada Hernando, esto no se trate solamente de aprovechar el potencial para crear este combustible, sino que además de cómo aprovechamos la existencia de este combustible, así como decía la presidenta, para que se utilice en Chile para el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas para otros productos que nosotros también tenemos. ¿Cuándo vamos a hacer ese encadenamiento productivo que nuestro país puede hacer? A propósito de los vehículos para la minería. O sea, dado que Chile es uno de los principales mercados de consumo de vehículos para la minería, porque en eso somos potentes, a lo mejor se podría estar fabricando en Chile con esas mismas tecnologías, y esos mismos centros de investigación o desarrollo de esa industria podrían estar en las regiones, en la región de Atacama, en la región de Tarapacá,
donde se necesitan. Y esas empresas internacionales, por supuesto que tienen que ser bienvenidas a nuestro país, colaborando en ese desarrollo. Esto no se trata de que lo tiene que hacer el Estado, sino que se trata de cuál es el rol del Estado en la promoción de esa estrategia que es más compleja y que nos va a generar capacidades que van a quedar instaladas en nuestro país para ir enfrentando los nuevos desafíos. Ya vimos lo que pasó con el salitre, que usted también lo mencionaba en la presentación, donde uno de los grandes problemas que tuvo Chile para poder enfrentar esa crisis fue la propiedad del salitre, que nunca estuvo en el Estado. Y ha sido una de las fortalezas en estas décadas de Chile, la propiedad que tenemos respecto de Codelco, a pesar de todo. Entonces, creo que, dado el momento en el que estamos, creo que es súper importante ese rol de una entidad, de la creación de una entidad pública que asuma el protagonismo en esta estrategia, que pueda generar encadenamientos productivos con otras áreas y también con inversores privados y también con una mirada internacional. O sea, estoy totalmente de acuerdo con esa apertura. Y lo último, que eché de menos la presentación, pero me interesa si lo están considerando, es, dado el mapa que usted nos mostró, donde se veía la potencialidad que tiene Chile, o sea, Chile debería ser el gran productor y distribuidor de este combustible al resto de América Latina. Y ahí también hay mercados gigantes como el de Argentina, el de Brasil, que son grandes centros de consumo, no a la escala de los centros de consumo global, pero donde también podemos tener una ventaja dada las distancias, donde también yo pondría el ojo. Se podría generar también ahí procesos de colaboración a nivel latinoamericano, donde Chile podría también asumir un rol protagonista. Creo que, de verdad, ministro, todos estos comentarios, al menos de mi parte, buscan poder colaborar en el fortalecimiento de la estrategia, echando de menos esa pata del Estado, pero creyendo que es súper importante que sigamos hablando de esto, y valoro mucho la iniciativa que usted y el Ministerio están liderando. Es además, y lo último, perdón, presidente, que me alargue, pero se nota además el valor que tuvo la estrategia que en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se desarrolló en términos del potenciamiento de las energías renovables convencionales. Esto viene a darle continuidad a esa estrategia, a ese fortalecimiento, y enhorabuena la visión que usted también tiene y el gobierno tiene de que esto pueda tener continuidad en el tiempo, pero para que tenga esa continuidad necesitamos hacer esa visión más global y de cómo esto se genera círculos virtuosos de desarrollo industrial que hoy día Chile no tiene, pero que podría tener a propósito de esta tecnología. Sí, gracias, diputado Vidal. Bueno, solo para terminar ahí la ronda de preguntas, ministro, yo creo que cómo avanzamos también a una química sustentable es también un concepto bien importante de tener presente. Porque efectivamente se necesita de materia prima renovable y un proceso sustentable, ¿no es cierto?, en la visión que creo yo que todos tenemos y que ese debe ser nuestro horizonte. Y preguntarle también qué rol podría jugar ENAP, porque entiendo que ellos han ido avanzando, ¿no es cierto?, en justamente el tema del hidrógeno. Tienen vasta experiencia en ese sentido y a lo mejor pueden también cumplir un rol estratégico, no pensado desde lo que es nuestros recursos fósiles, pero podría, ¿no es cierto?, ampliar, yo creo que la mirada para que efectivamente también empecemos por casa, que es algo que yo creo que Chile no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de sacarle provecho también a nuestras actividades productivas. Y creo que ese también es el gran desafío que nosotros tenemos como país. Ahora sí, ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Gracias por todos los comentarios y las preguntas, porque son muy útiles. Nosotros estamos, quizás lo primero a enfatizar, estamos iniciando un proceso de desarrollo de una estrategia. Entonces, no es raro que en esta presentación echen de menos componentes de la estrategia, porque estamos recién instalando una visión, y esta estrategia queremos que sea el fruto de un trabajo de muchos actores. Y todas las contribuciones son bienvenidas, desde luego los parlamentarios que conocen las regiones, la implicancia que tiene esto para el desarrollo local. Así que este es un proceso que está partiendo, ¿no? Lo segundo es, yo menciono muchas compañías internacionales porque esas son las compañías que están haciendo esfuerzos por desarrollar los proyectos en Chile. Estoy constatando simplemente lo que está pasando. Pero también es verdad que nosotros hemos tenido conversaciones con las empresas estatales chilenas. Nosotros yo conversé con el director ejecutivo nunca sé bien cuál es el cargo, Araneda de Codelco, ustedes saben bien, pero no sé si es gerente general o vicepresidente ejecutivo. Y estuvimos hablando de eso, tuvimos una conversación, hablamos de hidrógeno, y él comparte que hay un potencial enorme en el tema del transporte en los camiones. ENAP está jugando un rol en esto también.
ENAP está desarrollando un parque eólico en la Patagonia que ya está pronto a iniciar operación. Y estamos en la etapa primera, la etapa temprana, de ver si podemos desarrollar un proyecto de producción de hidrógeno verde en las instalaciones de ENAP a partir de esa energía eléctrica de la Patagonia. ENAP, como ustedes saben, en la zona de Magallanes tiene una presencia muy importante y puede tener un rol importante ahí. Yo les mencioné un proyecto de Siemens con Enel y con una compañía fabricante de autos alemana. Ese proyecto también, ENAP es parte de ese proyecto, porque ENAP, de nuevo, por la presencia que tiene en la zona de Magallanes, tiene mucha infraestructura que va a ser importante para el desarrollo de ese proyecto. Entonces hay una alianza ahí público-privada entre ENAP y estos actores internacionales para desarrollar el hidrógeno verde. Nosotros creemos además que el Instituto de Tecnologías Limpias que está desarrollando Corfo y que está en proceso de licitación, no sé si conocen ese proceso, pero básicamente a partir de fondos que va a recaudar el Estado a partir de las concesiones mineras del litio, se va a entregar, o sea, se va a desarrollar este Instituto de Tecnologías Limpias. Y una de las cosas que nosotros en conversaciones con Corfo hicimos fue incorporar como uno de los focos principales de esos recursos que son precisamente para desarrollar innovación y desarrollo, ¿no es cierto? Investigación y desarrollo, se dediquen precisamente al desarrollo del hidrógeno verde, porque queremos que los académicos locales, las universidades locales, los expertos locales puedan ser parte de este proceso de desarrollo de esta industria y que podamos ir cada día agregando más valor, o sea, generando más valor agregado a nivel local. Y ahí Corfo y esos recursos que genera el Estado a través de esas concesiones van a ser esenciales para cumplir ese rol. Yo tiendo a ser más bien neutral respecto de... O sea, yo creo que si hay compañías internacionales, yo creo que esto también es en línea con lo que decían ustedes, internacionales que pueden venir a Chile, invertir, generar crecimiento y traer tecnología, bienvenida, y tenemos que generar las condiciones para que eso ocurra. Y también el Estado tiene que jugar su rol, no solamente en la regulación, ENAP puede jugar un rol, Codelco puede jugar un rol, y como decía yo, en la estrategia hay 4 pilares. Uno de esos pilares que yo creo que es esencial es ver el desarrollo local y territorial y social de esta industria. Que no pase, que no se instale esta sensación en muchas regiones del país en que llegan las compañías, generan una actividad productiva rentable y no queda nada en la región. Esa sensación que tenemos en muchas regiones del país creo que tenemos que revertirla y tenemos que pensar en la medida que desarrollamos esta estrategia cómo logramos que esta industria salga un poco de esa sensación que se genera en muchas regiones. Y yo los invito a que en la medida que vayamos nosotros avanzando en el desarrollo de esta estrategia, podamos mantenerlos al tanto de manera tal de ir incorporando sus visiones y sus comentarios para que esta estrategia, ojalá, como les decía al principio, no sea la estrategia del gobierno, sea una estrategia de todos, que todos nos sintamos dueños de esa estrategia, porque es la única manera, creo yo, de asegurarnos de que los esfuerzos que nosotros hagamos tengan continuidad en el tiempo y lleguen a puerto, que es lo que todos queremos. Así que gracias de nuevo, Presidenta, por el espacio y espero que esta sea una conversación de muchas otras en las que podamos ir desarrollando juntas esta visión y esta estrategia de largo plazo. Muchas gracias, ministro. Las últimas palabras, no sé si es que a alguien le quedó alguna duda, alguna observación, algo que agregar, ¿no? Ministro, yo le agradezco y también a los asesores que le acompañan de parte del Ministerio de Energía por la sesión de hoy, bastante ilustrativa, con harta información, así que también se viene harto trabajo en la Comisión de Energía. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Gracias, Presidenta. Saludos, ministro. Hasta luego, gracias.